Si tiene una copia de la palabra de Dios, le agradecería muchísimo que la abriese en el libro de Romanos. Aunque hoy es día de resurrección, vamos a considerar esta porción bíblica. En la misma están encerradas unas verdades gloriosas que no son posibles de ninguna forma en la vida de ningún creyente, a menos de que haya un Cristo resucitado. Porque hay un Cristo resucitado, muchas cosas necesitan estar presentes en nuestra mente diariamente. En la tarde de hoy vamos a considerar solamente 5 de ellas que son altamente cruciales para cada uno de nosotros, los que somos de la fe en el Señor Jesucristo. Nuevamente, bien contento de estar de regreso aquí, enseñando la palabra de Dios. Agradecidos a Dios porque, pues, mi presencia física no es necesaria, porque Dios nos ha dado un predicador muchísimo más competente que yo, que es el pastor Marcel, joven, lleno del Espíritu Santo, apasionado por la santidad de Dios, por la pureza de la palabra de Dios. Y qué mejor dicha puede tener un padre que saber que sus hijos están caminando con Dios, y en el caso del pastor Marcel, sirviendo a Dios en la forma tan seria y tan entregada que lo hace. Lo que yo quiero en el día de hoy, que celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tradicionalmente, yo quiero hablar con ustedes desde lo más profundo de mi corazón, con urgencia. La realidad es que la vida es breve. La realidad es que dice la Escritura que es como vapor de agua. Y no solamente la vida es breve, sino que básicamente todo lo que tiene que ver con la vida, pues, tiene el potencial de estar hoy y no estar mañana. ¿Amén? Salud, relaciones, hijos, trabajo, país libre, condiciones de tiempo favorables, las tenemos hoy, pero no tenemos garantía de que las vamos a tener eternamente. Hay más de 5 razones por las cuales los que son de Cristo, los que han considerado el Evangelio de Cristo y han determinado el reconocer a Cristo como Él reclamó ser el camino, la verdad y la vida, que nadie iría al Padre Celestial, al Creador de todas las cosas, excepto a través de Él. Hay muchísimas más razones que estas 5 que vamos a enumerar aquí para vivir, continuar aferrados, agarrados a este Cristo resucitado o al Dios de la Biblia. Porque el Cristo resucitado es el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia es el Cristo resucitado. Amén. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es, a manera de introducción, en vez de hacer una historia bonita o un cuento o algo así, simplemente leo una porción bíblica que debe ser relevante para todo creyente. No la busque. Si tiene un lapicero con que escribir, escriba la cita bíblica y luego en su hogar, si usted quiere, la mira. Es Tito capítulo 2, versículo del 11 al 13. Esto es lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Esa gracia de Dios se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Se ha manifestado, se ha revelado. Está hablando de su primera venida. Está hablando de su nacimiento en Belén. Está hablando de su crecimiento en Nazaret. Está hablando de la culminación de su plan redentor en la cruz del Calvario en Jerusalén. A eso se refiere. La gracia de Dios se ha manifestado, se ha revelado, se ha dejado ver para salvación a todos los hombres, enseñándoles esa gracia de Dios, Señor Jesucristo, su evangelio, los que por Él han continuado esparciendo el evangelio, enseñándoles que renunciando a la impiedad se refiere a todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Un estilo de vida que rechaza lo que Dios dice, un estilo de vida que si Dios dice esto es azul, en la vida la impiedad dice es negro, right? Renunciando, diciéndole que no a la impiedad, a lo que es contrario a la voluntad de Dios, renunciando a los deseos mundanos, a los deseos de este mundo que vamos a hablar dentro de un momento, vivamos en este siglo, en la hora que nos ha tocado vivir, de una forma sobria, quiere decir controlada, justa, conforme a la justicia de Dios, y piadosamente, que es conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice sobre el particular? Esto es lo que voy a hacer. Pero el versículo 3 nos recuerda algo. Mientras eso hacemos, mientras vivimos en este siglo de una forma sobria, justa y piadosamente, aguardando a la expectativa, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Mientras eso hacemos, mientras vivimos controladamente, mientras vivimos justamente, mientras vivimos piadosamente, vivimos con nuestra mirilla puesta en la expectativa del regreso de este que en un momento dado vino por primera vez y que la Escritura nos enseña que ha de regresar. A ese segundo regreso la Escritura le llama nuestra esperanza bienaventurada. En inglés, it's a lot nicer, it's our blessed hope. Es nuestra esperanza bienaventurada. Mientras esperamos esa esperanza bienaventurada, el discípulo de Cristo, el verdadero seguidor de Jesucristo, precisa vivir de una forma en particular. Precisa asegurarse que hay unas cosas que se mantiene haciendo, que continúa aferrado a ellas haciendo. Y lo que sugerimos a través de esta enseñanza es que lo que debe hacer es, debe continuar aferrado, agarrado a ese Cristo resucitado, que es el Dios de la Biblia. Amén. Right. El pasaje que nos preocupa, que es Romanos capítulo 3, versículos del 28 al 39, que vamos a leer ya mismito, nos identifica varias razones que nos dejan ver con claridad el por qué debemos mantenernos aferrados al Dios de la Biblia, al Cristo resucitado. En este pasaje se encuentran toda clase de promesas que atienden cualquier circunstancia que usted y yo podamos enfrentar en el día de hoy. Cualquier circunstancia que cualquiera de nosotros esté enfrentando en el día de hoy está atendida en esta porción bíblica que vamos a considerar. Podemos decir que no hay nadie que pueda decir que Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39, es irrelevante a mi situación presente. Nadie puede decir eso. Está chévere que para algunas personas le aplique, pero para mí no aplica. Nadie puede hacer esa afirmación justamente, correctamente. Tenga usted un matrimonio sólido o tenga un matrimonio que se está desmoronando. Esté usted en la cima del éxito o esté usted experimentando el valle de la desesperación. Esta porción bíblica abarca todas las áreas de nuestra vida y por lo tanto me puede servir en cualquier circunstancia de donde yo me encuentre. En esta enseñanza vamos a ver qué es lo que motiva, escuche, a los verdaderos seguidores de Cristo
a mantenerse agarrados, aferrados a Dios, a la Biblia, al Cristo resucitado, sobre todo, escuche que es importante, en circunstancias difíciles, en circunstancias desafiantes en esta vida. Hace unos momentos, mientras escuchaba, mientras observaba, mientras era parte de la alabanza de oración, pero mientras estaba sentado, Pastor Marcelo a mi lado, observaba a nuestra amada hermana Nori, la directora de la alabanza de oración, al concluir con toda la fuerza de su ser interno, adorando a Dios. Me inclino al lado del pastor Marcel y le digo, eso es adorar a Dios cuando las cosas no te salen bien. Porque la hermana tan reciente como este viernes tuvo un percance sumamente serio, que quedó inconsciente, se golpeó la cabeza al caer, estuvo hospitalizada. Aún todavía está complicadita. Sin embargo, estaba adorando a Dios. Vamos a ver qué es lo que motiva a personas, verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, a mantenerse aferrados a ese Cristo resucitado en las circunstancias más difíciles y desafiantes de la vida. Así que con respeto y con reverencia a la palabra de Dios, nos vamos a poner de pie y vamos a leer esta porción bíblica de forma antifonal. Eso quiere decir, yo leo el primer versículo y ustedes leen el próximo, y por favor, me leen con ganas. Amén. All right. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Está hablando de la seguridad de salvación, de paso. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios con todo poder y toda autoridad, el que también intercede por nosotros. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, todo, por favor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y a su nombre, gloria, gloria, gloria. Gloria al nombre del Señor. Es una muy buena práctica escuchar la palabra de Dios poderosa e irrumpir espontáneamente en aplauso y en vítores y en algarabía y en alegría. Amén. Eres. Puede sentarse, por favor. Si tiene un lapicero, le exhorto que lo saque. Hay 2 o 3 cosas que vamos a llenar ahí, unos blancos. No son muchos. Mi intención no es tomar mucho tiempo en esta tarde de hoy. Leímos en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39.
Vale la pena señalar que Romanos 5 al 8, previo a lo que leímos en este momento, nos habla acerca de la esperanza que tiene aquella persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo como Salvador de su alma y Señor de su vida. Romanos 5 y 8 también nos habla acerca de la esperanza que tiene aquel a quien se le ha imputado la justicia perfecta del Señor Jesucristo. La persona que está consciente que la justicia perfecta de Cristo le ha sido imputada, esa persona tiene una esperanza que es imposible describir con palabras. Romanos 8, por otro lado, concluye con una explicación gozosa, como dije hace un momento mientras leíamos, de la seguridad del creyente en el Señor Jesucristo. Entre otras cosas, el Evangelio, palabra de Dios, garantiza que el verdadero creyente va a ser llevado al hogar celestial. Eso lo garantiza. El verdadero creyente será llevado al hogar celestial. Eso lo garantiza. Puede decir amén, aleluya, gloria a Dios. Eso lo garantiza. Right? Sin embargo, el Evangelio no garantiza que nuestra jornada en esta vida va a ser fácil, no garantiza que la jornada de nuestra vida va a ser cómoda y no garantiza que la jornada de nuestra vida va a ser sin sufrimiento. El pueblo de Dios descansa seguro en la esperanza de gloria celestial, dado el caso, nuevamente, que Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, declara que su salvación está asegurada. Ahora escuche lo que leímos de labios míos en este momento. Mire lo que dice. A los que conoció, a los que antes conoció, esos son los creyentes verdaderos. A los que antes conoció, right, también los predestinó. Esto es desde antes de la fundación del tiempo. Los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito, el de mayor excelencia entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, está hablando de los creyentes verdaderos, los que han puesto su fe en Cristo como Salvador de su alma y Señor de su vida, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a estos que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es algo que está en el futuro. Pensamos en regeneración, que pasó en el momento de mi salvación, santificación, lo que está pasando en este momento, que son obras de la gracia de Dios en la vida del creyente, pero pensamos en el futuro de la glorificación como algo que está en el futuro. Pero aquí en Romanos capítulo 8 se nos refiere como algo que ya aconteció y lo glorificó, ya ha sido glorificado. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios por toda la eternidad, presente, pasado y futuro, ha estado trabajando para asegurar la salvación de los de la fe en Cristo. Y de los de la fe en Cristo es su pueblo verdadero, el verdadero cristiano. En el versículo 31 hemos hablado preguntando algo que es súper relevante. ¿Y qué pues diremos a esto? A todas esas cosas que le está diciendo, el que conoció los predestinó, ¿verdad? A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta a esta? ¿Qué diremos a eso? Ahora, a continuación, Pablo hace una serie de proclamaciones que son enormemente alentadoras y que en todo momento usted y yo debemos recordar. Así que en las notas suyas, 5 cosas que debemos recordar mientras esperamos el regreso de Cristo. Estamos esperando el regreso de Cristo. Aquí estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Y todo verdadero creyente espera el regreso del Señor Jesucristo. Primeramente, ¿por qué continuar aferrado al Dios de la Biblia, al Cristo resucitado? Escriba esto: porque Dios es mi protector divino, todos mis enemigos fracasarán. Porque Dios es mi protector divino,
todos mis enemigos fracasarán. ¿Por qué me mantengo aferrado, agarrado al Dios de la Biblia, al Cristo resucitado? Por esa razón, porque Dios es mi protector divino, todos mis enemigos fracasarán. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El caso es que en esta vida mucha gente y muchas cosas están en contra del verdadero seguidor de Cristo. Amén. No, la Biblia nos habla de tres grandes enemigos comunes que todo verdadero discípulo de Jesucristo siempre va a tener. Son estos que todo el mundo conoce: el mundo, la carne y Satanás. El mundo, el cual está en oposición directa a Dios y a su voluntad, inevitablemente se convierte en enemigo del pueblo de Dios. Juan 15:13, Cristo hablando, dice, si fueras del mundo, te voy a explicar rapidito qué es eso, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, no soy del mundo porque soy de Cristo. Amén. No soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Volvemos nuevamente al dilema que tenemos delante de nosotros, que es algo que está por encima de nuestra comprensión, que si alguno de nosotros somos de Cristo o hemos entregado nuestra vida a Cristo o lo hemos aceptado a Cristo, es por el hecho de que Cristo nos está buscando a nosotros. Nosotros no estamos buscándolo a Él. Él es quien nos eligió a nosotros. All right? So, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de valores, de principios, filosofías. Hablamos de prioridades que son contrarias a la voluntad de Dios. Cuando hablamos del mundo, hablamos de materialismo. En la cultura nuestra hablamos de materialismo, hablamos de hedonismo. Materialismo, busca cosas materiales. Hedonismo, busca de placer. Humanismo, donde el ser humano está en el medio. Nuevamente, cada una de esas cosas componen, le dan forma a lo que se conoce aquí en los Estados Unidos como el sueño americano, the American Dream. Y ese sueño americano, ese American Dream, ha dado paso a lo que se conoce como el cristianismo cultural, que en cierta medida es una versión cristiana del sueño americano. Otro enemigo que nosotros tenemos es la carne. La Biblia nos dice que también la carne está en contra nuestra y que no podemos escapar de su influencia en esta vida. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, Romanos 7:18, no habita el bien, Pablo hablando, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y tercero, Satanás y sus fuerzas demoníacas están en contra del pueblo de Dios. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando hablamos de Satanás, cuando hablamos del diablo, siempre vale la pena clarificar de que mucho de lo que nosotros tenemos en nuestra mente con relación a este personaje real, no ficticio, es una caricatura de Hollywood en nuestra mente. Cuando pensamos en el diablo, pensamos en estas pinturas de la Edad Media europeas. Cuando pensamos en el diablo, pensamos en estas imágenes de Hollywood. No pensamos en lo que la palabra de Dios nos dice con relación a este personaje, que es un ángel de luz, que es un ángel sumamente astuto, que tiene la apariencia de Dios. Tenemos esos tres enemigos. Y la realidad es que tenemos tres grandes enemigos que intencionalmente están en contra de nosotros, pero escucha ahora, pero que en realidad, ¿qué son esos enemigos cuando los vemos a la frase que leemos en el pasaje que nos dice, si Dios es por nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿qué importa que haya un mundo que esté en contra mía? Si Dios es por nosotros, ¿qué importa que haya una carne que esté en contra mía? Si Dios es por nosotros, ¿qué importa que haya un Satanás y una legión de demonios que esté en contra mía? ¿Cuánto alaban al Señor? Si no me entiende, si Dios es mi protector divino, eso implica que todos mis enemigos, sean los que sean, van a fracasar. Ninguno tiene un chance. Escuche, por favor.
si por la gracia de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ahora usted está bien con ese Dios que es santo, entonces ese Dios está de su lado y nada en contra suya tendrá éxito. ¿Y nada es qué? Nada. A.W. Tozer, excelente autor cristiano. Escriba por ahí el nombre, A.W. Tozer, con Z. Todo lo que se encuentre en español o en inglés de ese señor puede comprarlo y leerlo. Porque es bueno y es edificante. No le va a hacer daño. Lo que va a hacer va a llevarlo a los pies de Cristo y lo va a motivar a buscar la verdad bíblica. Tozer hace mucho tiempo dijo, con la bondad de Dios deseando nuestro bienestar. La bondad de Dios, the goodness of God. ¿Se acuerda que leí nuevamente cuando la bondad de Dios se manifestó, que es Cristo Jesús? Con la bondad de Dios deseando nuestro bienestar. ¿Cuántos se alegran que la bondad de Dios desea nuestro bienestar? Con la bondad de Dios deseando nuestro bienestar, con la sabiduría de Dios planeándolo. ¿Planeando qué? Planeando nuestro bienestar. Una cosa es que yo planee mi bienestar, otra cosa es que tú planees tu bienestar, otra cosa es que Dios, la sabiduría de Dios, planee nuestro bienestar. Eso escucho otra vez, con la bondad de Dios deseando nuestro bienestar, con la sabiduría de Dios planeando nuestro bienestar y el poder de Dios, el omnipotente poder de Dios para realizarlo. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nada, y nada es nada. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, pregunta inevitable que todo el mundo debe hacerse, ¿verdad? ¿Cómo usted puede determinar si Dios es por usted? Porque eso es, si Dios es por mí, si es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Así que la pregunta es válida y que es lógica y que todo el mundo debe hacerse es, ¿cómo yo puedo saber, determinar si Dios es por mí? Hay personas que me han dicho, pastor, yo lo sé porque yo siento que Dios es por mí. Otros me han dicho, a mí me dijeron que Dios era por mí. La pregunta otra vez con seriedad, ¿cómo podemos saber si Dios es por nosotros? La respuesta posiblemente se puede ver con un poquito de esfuerzo en el versículo 28. Sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estas dos frases, Dios por nosotros y todas las cosas ayudan para bien, en cierta forma son como sinónimos. Nuevamente, ¿cómo puedo saber si todas las cosas trabajan para mi bien y por tanto evidenciar que Dios está a mi lado? La respuesta a eso es la frase, los que aman a Dios. El punto que quiero comunicar para no extenderme mucho es este. La pregunta en realidad no debería ser si usted siente que Dios está de su lado o que si hay alguna circunstancia en su vida presente que indique que Dios está en su lado. La pregunta debe ser, ¿ama usted a Dios? The question really needs to be, do I really love God? And in light of the importance of that statement and question, we must be absolutely sure that the God that we are loving is not the God of this world or the God that some people had created on their own mind according to their desires. Cuando decimos ama usted a Dios, debemos asegurarnos que el Dios que usted ama no es el Dios de este mundo, no es el cristianismo cultural. Y tampoco es el Dios que muchos de nosotros nos hemos creado en nuestra mente, a nuestra propia imagen, que le gustan algunas cosas, que acepta ciertas cosas y me da la licencia para yo hacer esto o aquello otro. Debemos asegurarnos que el Dios que se ha revelado, que ese Dios que nosotros amamos, sea el Dios que se ha revelado a sí mismo en su santa palabra. Que ese sea el Dios que usted ama.
Versículo 28 concluye con la frase: a los que conforme a su propósito son llamados. Así que hay otra pregunta que es inevitable y es esta: ¿está mi vida alineada con el propósito de Dios o está mi vida en rebelión contra su propósito y su voluntad? Si hay una cosa que a mí me caracteriza a través de los años es que yo no soy el tipo de pastor que utiliza este púlpito o la predicación para meterle miedo a la gente. That's not my style. De ninguna forma. Sí me caracteriza el hecho de que yo creo lo que la palabra de Dios dice. Me voy hasta home por lo que la palabra de Dios dice. Peleo, muerdo, araño. Si no tengo dientes con lo que sea, por lo que la palabra de Dios dice. Porque yo creo la palabra de Dios. Okay. Y cuando me encuentro con cosas como estas, inmediatamente me da por salirme para el lado, para hacer un paréntesis y volver nuevamente a recalcar el hecho de que muchos de nosotros continuamos viviendo nuestra vida como si esto fuese a durar para siempre. Continuamos tratando nuestra salud como si fuera un derecho que nosotros tuviéramos, el cual vamos a estar disfrutando por el resto de nuestra vida. Tenemos cierto temor de Dios, tenemos cierta conciencia de Dios, pero por ese razonamiento tan poco profundo, tan poco real en cuanto a la vida, en cuanto al tiempo, en cuanto a la salud y todas esas cosas, somos altamente negligentes y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas está bien lejos, no se realiza, no se materializa en nuestras vidas, ¿ok? Así que la pregunta entonces, ¿está mi vida alineada con el propósito de Dios? ¿O está mi vida alineada en rebelión contra su propósito, en rebelión contra su voluntad? Son preguntas que mi esperanza en esta tarde es que cada uno de los que están aquí, personas que nos visitan que yo no conozco, algunos que me visitan que los conozco hace mucho tiempo, y cada uno de los que estamos presentes, familiares como los que tengo aquí al frente, en el primer banco a la izquierda, que todos nos preguntemos eso: ¿está mi vida nuevamente alineada con el propósito de Dios o está mi vida en rebelión contra su propósito y su voluntad? Si usted ama a Dios y si su vida está alineada con el propósito de Dios, la Biblia dice que todas las cosas le ayudarán a bien, dando evidencia de que Dios es por usted. Si Dios es por nosotros, entonces nada que se nos oponga tendrá éxito. Segunda cosa en sus notas: ¿por qué mantenerme aferrado, agarrado nuevamente al Cristo resucitado? ¿Qué cosas necesito recordar mientras espero el regreso de Cristo? Segundo, porque Dios es mi proveedor supremo, todas mis necesidades serán provistas. Eso tengo que tener presente. Dios es mi proveedor supremo, todas mis necesidades van a ser provistas. ¿Y todas son cuántas? Todas mis necesidades van a ser provistas. Versículo 32, nuevamente. Esto dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que Pablo comienza diciendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la cosa más grande, más valiosa, más preciosa, más gloriosa que Dios podría darnos. Si Dios no escatimó a su Hijo, escatimó, esa frase, esa palabra que implica una evaluación en cuanto al valor de algo. Right? No escatimó ni a su propio Hijo. Dios nos dio lo más valioso, lo más precioso que podía darnos, y que no solamente nos los dio para que muriese en nuestro lugar, aún estando nosotros en nuestra rebelión. No solamente nos dio para pagar una deuda que usted y yo no podíamos pagar, de forma tal que pudiésemos rescatar del juicio que nuestro pecado merecía. Now, en esencia, Pablo en el versículo 32 lo que hace es describir, escuche que es importantísimo, la verdad de la fe cristiana y de todo el Evangelio. Esa es la verdad central. ¿Qué es? Que el que no escatimó, ese es el Dios de la gloria, el creador de todas las cosas, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y este es el punto, escuche por favor. Para poder ser cristiano hay que creer y descansar en esa verdad bíblica. Hay que creer que Dios
dio a su Hijo por nosotros. No escatimó el valor inmenso que su Hijo tenía, sino que lo entregó por todos nosotros. Hay que creer eso, porque la vida cristiana se edifica y se vive también sobre esa verdad bíblica. Si Dios me dio lo más valioso que es su Hijo, ¿por qué me va a negar tal cosa en mi vida? ¿Por qué me va a negar tal oportunidad de trabajo? ¿Por qué me va a negar tal circunstancia favorable para mi vida? ¿Por qué me va a negar sanidad en tal cosa? ¿Por qué me va a negar tal o cual otra cosa? Y el punto aquí que Pablo quiere enfatizar, y nosotros también, es que la bondad de Dios es inmensa. Repita conmigo, la bondad de Dios es inmensa. Por eso es que siempre decimos, God is good all the time, God is good all the time, God is good all the time. La Escritura dice, ciertamente la bondad de Dios y su misericordia nos seguirán algunos días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Así que la bondad de Dios es inmensa y debemos esperarla en medio, gloria a Cristo, y debemos esperarla en medio del dolor, debemos esperar la bondad de Dios en medio del sufrimiento, debemos esperar la bondad de Dios porque siempre está ahí, en medio de las pruebas. Si me dio a Cristo, ¿cómo no me dará con Cristo todo lo que necesite? Todas las cosas. En otras palabras, si Dios nos ha dado lo más valioso que es su Hijo, de seguro también nos dará lo menos valioso. Y lo menos valioso, entienda que son todas las demás cosas. Lo más valioso es Cristo. Lo menos valioso es todo lo demás. Now, tan feo como tan franco. El hecho de que Dios me dio lo más valioso y que si Dios hizo eso, de seguro Él me dará todas las cosas, muchas veces puede resultar un tanto confuso. Si Dios con Cristo trae cosas buenas a mi vida, entonces ¿por qué perdí mi ser querido? Si Dios con Cristo trae buenas cosas a mi vida, entonces, ¿por qué mi matrimonio se está destruyendo? Si Dios con Cristo trae cosas buenas a mi vida, entonces, ¿por qué mis hijos están en rebelión? ¿Por qué fui diagnosticado con esta enfermedad terminal? Ahora, los que llevamos un poco de tiempo en los caminos del Señor, estudiando, viviendo, escudriñando la palabra de Dios, hemos aprendido que como seguidores del Señor Jesucristo somos llamados a correr la carrera poniendo nuestros ojos en la cruz donde murió Jesucristo, porque la cruz, escucha por favor, donde Cristo muere es el despliegue mayor de la generosidad de Dios Padre. Por lo tanto, la verdad innegable de Romanos 8:32 es esta. Escriba por favor por ahí. Si puedo confiar en Dios en mi mayor necesidad, y mi mayor necesidad, aunque usted y la suya y la mía, la de todos, es la necesidad de provisión de perdón para mi pecado. Esa es mi mayor necesidad. Y de todo el mundo. No hay una necesidad que sea mayor que esa. Porque ese es nuestro mayor problema. Entonces puedo confiar en Dios para todas mis necesidades menores. Si Él llenó mi mayor necesidad, pues entonces puedo confiar en Él para que Él llene mis necesidades menores. Y entre ellas, mi necesidad, escribe esta palabra que es importante, de perseverar. Perseverar, no tirar la toalla, no echar para atrás, no retroceder, perseverar, mantenerme firme en medio de la dificultad y el sufrimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Tercero, debido al decreto supremo de Dios, yo nunca seré encontrado culpable. Debo mantenerme recordando esto mientras espero el regreso del Señor Jesucristo. Me mantengo agarrado a la cruz de Cristo, me mantengo agarrado al Cristo resucitado, me mantengo aferrado al Dios de la Biblia, debido al decreto supremo de Dios de que yo nunca seré encontrado culpable. Yo nunca seré encontrado culpable. El que está en Cristo
el que ha sido escogido, el que ha sido elegido, el que ha sido predestinado, el que ha sido glorificado, que ya leímos en el versículo 28 y 29, esa persona está consciente de que hay un decreto supremo de Dios, de que esa persona nunca habrá de ser encontrado culpable. En caso de que no esté claro todavía, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. There's not a chance. El que justifica es Dios. Y es imposible, no hay el menor chance de que alguien pueda levantar alguna acusación sobre alguien a quien Dios ya justificó. Right? Es como si Pablo nos estuviera emplazando a comparecer a la Corte Suprema del Universo delante de un juez infinitamente santo, digno y justo. Como si Pablo estuviese diciendo, ¿habrá alguien en algún momento que pueda presentar cargos contra los elegidos de Dios, de los cuales puedan ser estas personas encontrados culpables? Lo más probable es que esa no es una pregunta que usted se pase todos los días, todos sus días o toda la semana haciéndose. Quizás esta es una pregunta que usted nunca se ha hecho. Pero créame, when things get tough, when it gets dark, you start asking yourself these kinds of questions. ¿Habrá algo que hayamos hecho en el pasado o algo que podríamos hacer en el futuro que pueda ser presentado en contra nuestra? ¿Que pueda resultar en que seamos encontrados eternamente culpables? La respuesta bíblica es: Dios es el que nos justifica. Y debido a ese decreto supremo de Dios, nunca el cristiano, el que ha confiado en Cristo, el que ha puesto su fe en Jesucristo, el que se ha dado cuenta que por más que trate, nunca podrá alcanzar la perfección que Dios demanda. Ahí está la diferencia entre la religión o una vida religiosa, por más devota que la persona sea, y el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico lo que enseña es que nuestros mejores momentos, nuestras mejores obras, la Biblia los denomina como trapos de inmundicia, lo mejor que yo pueda hacer. Por consiguiente, pues yo necesito ayuda, yo necesito lo que la Biblia llama un Salvador. La salvación de Cristo. ¿Ok? Y al nosotros poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios nos declara, establece un decreto y dice: usted, esta persona, nuevamente, es espiritualmente justa. Dios nos declara por decreto supremo justo, y por consiguiente nunca habrá nadie que pueda traer un cargo en contra nuestra que pueda provocar que nosotros terminemos eternamente culpables, separados de Dios. Ese es el Evangelio. Esa es la palabra de esperanza. Ahí radica el valor de Jesucristo. Esa es la diferencia. Ahí es donde todas las religiones chocan. Todo está bien cuando tratamos de vivir ahí en armonía con gente de distintas denominaciones, distintas religiones, hasta el momento en que mencionamos Juan 14, donde Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre a menos que sea a través de mí. Escriba esto en sus notas, por favor. Si he sido unido con Cristo por gracia, por medio de la fe, eso implica que Dios me ha justificado. Esto implica que Dios ha removido mi rebelión y me ha imputado la justicia de Cristo. Eso es bueno tener claro en la mente. Eso es bueno tenerlo presente. Cuando la cosa se pone difícil, cuando nos enfrentamos con esas cosas que no nos gusta hablar.
Eso quiere decir que el día en que estemos delante de Dios, que es infinitamente santo, ese juez justo mirará a todos los que están en Cristo y los declarará no culpables. Amén. ¿Cuántos están en Cristo? Pues cuando llegue el momento de la verdad, estar cara a cara, del momento de tu muerte, del momento de estar cara a cara con Dios, ese justo juez nuevamente mirará a los que están en Cristo Jesús y lo que va a decir es no culpable. Pero eso no es lo único que va a decir, porque también dirá perfectamente justo en Cristo. ¡Gloria a Dios! Alabado sea el nombre del Señor. No, esas son buenas noticias que son parte de las cosas que debemos recordar mientras estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, estamos terminando. Otra cosa que debemos recordar mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo es que debido a la obra salvadora de Cristo, por mí, yo nunca seré condenado. Versículo número 3. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Okay? La pregunta es ¿quién condenará? Y la respuesta es Cristo consumó, mejor dicho, totalmente nuestra salvación. Me explico rápido. Si Dios ha consumado nuestra salvación, Cristo murió por nosotros. Si Dios ha consumado mi salvación o la nuestra, Jesucristo resucitó de la muerte. Si Dios ha consumado nuestra salvación, Cristo ascendió al cielo. Si Dios ha consumado nuestra salvación, Cristo intercede por nosotros. Es todo lo que estos pasajes nos están diciendo. Entonces, si todo es de esa forma, si Cristo murió por nosotros, si resucitó de la muerte, si ascendió al cielo, si está intercediendo por nosotros, entonces de ninguna manera nuestros enemigos podrán condenarnos. La realidad eterna es que debido a que Cristo fue condenado por nuestros pecados, los que hemos nacido de nuevo, nunca seremos condenados. Además, en Romanos 8:1 dice, así pues, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, para los que que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo último, por favor, en su bosquejo, en la parte de atrás, debido al amor de Dios en Cristo por nosotros, nuestra esperanza de gloria es segura. Eso debo recordar. Mientras espero el regreso de Cristo, debido al amor de Dios en Cristo por nosotros, nuestra esperanza de gloria es segura. Por eso preciso mantenerme aferrado, agarrado al Cristo resucitado, al Dios de la Biblia. Romanos del 35 al 39, 8, 35 al 39. Esto hay que leerlo porque es glorioso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, no. Angustia, no. Persecución, no. Hambre, tampoco. Desnudez, mucho menos. Peligro, menos. Espada, tampoco. Como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, escuche, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ese es Cristo Jesús. Por lo cual estoy, ¿qué? Subraye eso, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Pablo nos da una lista de posibles realidades en este mundo que podrían separarnos del amor de Dios. La tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Escuche bien, porque es inevitable que antes de concluir la enseñanza tenga que hacer referencia a algo que todos los domingos es preciso hacer referencia. Si bien la Escritura nos dice esto, que debido al amor de Dios en Cristo por nosotros, nuestra esperanza de gloria está segura, de que ni la tribulación, ni la angustia, la persecución, hambre, nudez, peligro y espada nos podrán separar del amor de Dios. De acuerdo a la enseñanza de muchos falsos maestros en el día de hoy, si algo malo pasa en mi vida es porque yo estoy separado del amor de Dios.
En el día de hoy hay muchos predicadores que están diciendo que la esencia de ser un cristiano es que estas cosas mencionadas en el versículo 35 estarán ausentes de mi vida. Hay muchos falsos maestros que enseñan que si yo soy cristiano, en mi vida no habrá tribulación, no habrá presiones. Que si yo soy un verdadero cristiano, en esta vida no tendré necesidades, lo que tendré sería abundancia. Que si yo soy un verdadero creyente, en esta vida no tendré enfermedad. Y yo con mucha humildad, pero con absoluta convicción y certeza, le vuelvo a decir nuevamente que ese tipo de enseñanza es totalmente incorrecta. No solamente eso, sino que precisamos filtrar cualquier otra cosa que esas personas digan que no sean estas cosas, precisan ser filtradas. ¿Okay? Ahora, ¿cómo yo sé que eso es totalmente incorrecto? Porque el versículo 35, el apóstol Pablo no nos está dando una lista hipotética de situaciones que podían suceder. Pablo está argumentando, escucha que es importante, de algo que ha sido una realidad en su vida. Porque le han acontecido, pero ninguna de esas cosas lo han podido separar a él del amor de Dios. Escuche lo que Pablo dice con relación a eso. Y Pablo era un buen cristiano, amén. Was he a good teacher? He was not a false teacher, right? He was a real deal. Verdadero apóstol, ¿ok? Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 11, 23 y 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablando de los falsos maestros. Yo más, Pablo, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Estamos leyendo eso porque es importante, porque para muchos de nosotros este asunto de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, no es una cosa muy importante. It is fine as long as we love each other, as long as we have a good time y nos vamos para casa temprano. It is fine. It is not fine. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he sido naufragio en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro del desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de todas esas cosas, eso es precioso lo que va a decir ahora, lo que sobre mí se añade cada día, que es que algo que a mí personalmente, no en la medida de Pablo, obviamente, porque era un hombre gigante para Dios, pero en una medida menor también me consume la preocupación por toda la iglesia, en particular esta iglesia local. En Hebreos 11, versículos 35-39, vemos también ejemplos de lo real que son las dificultades. En el versículo 35 nos habla, en la vida de los creyentes de todas las épocas, estamos leyendo que debido al amor de Dios en Cristo por nosotros, nuestra esperanza de gloria es segura. En Hebreos 11, 35-39, mira lo que dice, hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. And that is good. Pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, la que nosotros estamos contando, la resurrección con Cristo Jesús. Otros experimentaron oprobios, azotes y más que esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Estoy leyendo esto nuevamente por lo mismo, porque muchos de nosotros, ante la presencia de falsas enseñanzas y falsas prácticas y prácticas que contradicen a la Biblia, no somos muy serios que digamos y las miramos livianamente. Y we should not do that. Debemos mirarlo con suma seriedad. ¿Okay? Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, en el día de hoy, esas personas están en pecado para algunas iglesias llamadas evangélicas. Estos hombres de los cuales
el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Tú y yo que estamos en Cristo, sí lo hemos recibido. Okay. En conclusión, el predicador que diga que ser cristiano implica que nuestra jornada en esta vida estará ausente de sufrimiento, tribulación y dificultades, está completamente errado. Es un falso maestro, es una falsa enseñanza. Y nuevamente, sea mi familia, sea mi tío, sea mi tía, sea mi mamá, sea mi papá, sea una persona que yo quiero, fue la persona que compartía a Cristo conmigo, lo que sea, tenemos que ser altamente cuidadosos con el resto de su enseñanza. La palabra de Dios no promete que estas cosas no estarán presentes en nuestra vida, el sufrimiento, la tribulación, las dificultades. Lo que sí promete es que tendremos victoria en medio de ellas. Con todas las alaban al Señor. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni ángeles, principados, ni potestades, presente por venir, alto o profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. La implicación es esta. Por lo tanto, el pretender vivir una vida donde no haya sufrimiento, tribulación y dificultades no tiene sentido. No me gusta venir a esta iglesia porque yo quiero ir a una iglesia donde no me digan ese tipo de cosas. How is that? ¿Cómo voy a ir a un lugar donde me van a decir que esta vida yo debo esperar sufrimiento, tribulación y dificultades? El problema es que Jesucristo dijo, en este mundo tendréis que tribulación. Y la Escritura dice que todo aquel que quiera vivir conforme a la voluntad de Dios va a experimentar persecución. Right? El apóstol Pablo fue un individuo que vivió en medio de la persecución. Los pasajes que acabamos de leer nos hablan de sufrimiento por todos lados. Pero el punto es que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y que el enemigo podrá utilizar el sufrimiento, la persecución o lo que sea para sabotearnos, pero Cristo lo utiliza para santificarnos. Eso sabemos. Eso nos mantiene firmes. Eso mantiene nuestra perspectiva en el lugar puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor, el consumador de vuestra fe. Nada podrá separarnos de mi Cristo Jesús. Nada podrá separarnos de mi pastor, de mi Señor. Si no hay nada que pueda separarme del amor de Dios, si no hay ninguna condición humana, Brother John, si no hay ninguna condición humana, muerte o vida, que pueda separarme del amor de Dios, si no hay ninguna cosa creada, cosas creadas son ángeles, principados, potestades, que pueda separarme del amor de Dios. Si no hay ninguna dimensión de tiempo, cosas presentes o cosas futuras. Si no hay ninguna dimensión de espacio, escucha que es importante, lo alto, lo profundo. Si no hay absolutamente nada en la creación y nada es nada que pueda separarme del amor de Dios, escucha que esto es lo más importante que voy a decir o puedo haber dicho en toda la tarde de hoy. Si no hay nada que pueda separarme del amor de Dios, entonces puedo entregar y hasta perder mi vida en nombre de la gloria de Dios en el lugar que me toca vivir. Eso es lo más importante. Entonces, si no hay nadie que pueda separarme del amor de Dios, puedo y debo entregar mi vida y en algunos casos hasta el perder mi vida en nombre de la gloria de Dios en el lugar que a Dios le plació ubicarme para que yo viviera, en el lugar donde a Dios le plació ubicarme para que yo me ganara el pan de cada día, en el lugar donde yo tuviera que trabajar. Entregar y perder mi vida. Are you crazy, Pastor Edwin? No, y Cristo mucho menos. Marcos 8, 34 y 35. Jesucristo.
Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hablando de la cruz, Jesucristo dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo, hablando de la cruz, está hablando de él, si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Si alguno me sirve, sígame. Si alguno en realidad me está sirviendo, sígame. Y donde yo esté, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, en esas mansiones celestiales donde está Adelita en este momento, mi mamá, que murió recientemente, allí también estará mi servidor. Y Cristo dice: si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a estas 5 cosas? Porque Dios es mi protector divino, todos mis enemigos van a fracasar. Porque Dios es mi proveedor supremo, todas mis necesidades serán provistas. Debido al decreto supremo de Dios, yo nunca seré encontrado culpable. Debido a la obra salvadora de Cristo por mí, nunca seré condenado. Debido al amor de Dios en Cristo por nosotros, nuestra esperanza de gloria es segura. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a estas 5 cosas? Debe ser esta. Mire para acá todo el mundo, por favor. Debemos negarnos a retroceder cobardemente en nuestra entrega al Señor Jesucristo. Y debemos confiados continuar caminando en fe, aferrados al Dios de la Biblia y al Cristo resucitado. ¿Qué no debo hacer? Esto que voy a leer no debes hacer. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Don't do that. Don't go there. And if you have, repent. Confess that as a sin and repent. Si usted lo ha hecho, si usted ha dejado al Dios que ha creído, lo ha abandonado y se ha dedicado a construir sus propias cisternas rotas que no retienen agua, arrepiéntase de eso, confiéselo como pecado. Dios le está esperando. Alabado sea el nombre de Dios. Un último pasaje, Apocalipsis 22, 17 dice: y el Espíritu Santo y la esposa de la iglesia dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tomar del agua de la vida gratuitamente es apropiarse de la salvación gratuita que Cristo ofrece. God is good all the time. I am the resurrection and the life, Jesus said. He is the King of Kings, el Rey de Reyes, Señor de señores.
En su plan soberano y en su amor, decidió entrar en este mundo como un bebecito, no en un palacio, en un lugar humilde. La Escritura nos dice, vive una vida de perfección, de absoluta perfección. Fue tentado en todas las formas habidas y por haber, y no cometió pecado de ninguna clase. Dice la Escritura que el justo, el que no cometió pecado, en un momento dado, conforme al plan de Dios, experimentó la muerte y muerte de cruz en nuestro lugar, en el lugar de nosotros, pagando el precio por nuestro pecado. Dice la Escritura que todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree que Jesucristo hizo eso con el propósito de pagar por los pecados de esa persona y pone su fe en Él, la palabra dice que Dios le concede el regalo gratuito de la salvación. Mi pregunta es, ¿ha recibido usted ese regalo? ¿Ha confesado usted a Cristo como su Salvador? ¿Ha confesado su pecado? ¿Le ha pedido a Dios que lo perdone? ¿Le ha entregado su vida a Jesucristo? Si lo ha hecho, alabado sea el nombre del Señor. Si no lo ha hecho, hoy es un buen día para hacerlo. En esta iglesia no le forzamos el brazo a nadie. No manipulamos las personas diciendo, órate esta oración, o levanta la mano, o pasa al frente, sino porque el asunto de la salvación es una cosa sumamente seria. Es una cosa entre un individuo y Dios, algo muy importante. Somos altamente temerosos de Dios. Dice la Escritura que nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre lo esté llevando. Es muy posible que usted esté aquí hoy, usted nunca ha ido a los pies de Jesucristo y usted se sienta atraído, atraída hacia Jesucristo. Si es de esa forma es porque el Padre Celestial, el Espíritu Santo, le está llevando a los pies de Jesucristo. Y lo que la Escritura dice es que si eso es de esa forma, usted ahí, entre usted y Dios, confiese a Cristo su pecado. Si yo soy una persona pecadora, yo necesito un Salvador y yo quiero que tú seas mi Salvador y yo te entrego mi vida. Eso es lo que la Escritura dice. Dios no anda buscando gente perfecta. Dios anda buscando gente altamente imperfecta como cada uno de nosotros. Si usted no ha hecho eso, usted necesita hacer eso. Debe hacerlo. Yo voy a orar en este momento simplemente para agradecer a Dios por el día y la salud y el tiempo que nos ha dado. Pero mientras usted está ahí, usted, si no le ha entregado su vida a Jesucristo, hágalo. Hágalo de una vez por todas. Es la mejor decisión de su vida, la más importante. Y por favor, no presuma que va a haber una segunda oportunidad. No siempre hay segundas oportunidades y terceras oportunidades. Y si usted le conoce y usted está alejado, usted está alejada de Él, por favor, entienda que la mies es mucha y los obreros son pocos. Right? Y que nosotros no vamos a rendir cuentas en el trono blanco de Dios, pero por los que estamos en Cristo, pero sí tendremos que rendir cuentas por lo que nosotros hicimos con la salvación que Dios me dio. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. God is good. All the time. All right. Las personas que nos están visitando se dieron una tarjetita. Si la pudo llenar, se le agradezco que me la entregue a algunos hermanos a la salida. Si no lo ha hecho todavía, por favor hágala. Llénelo por favor y su número de teléfono y así nos podemos comunicar con ustedes. ¿Cuántos están contentos de haber estado en la casa de Dios? Gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. All right. Ok, pues vamos a orar y después que oremos, pues estamos despedidos. Ok. We're going to pray after we pray, we all dismiss. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este amor infinito que tienes por nosotros. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque has sido bueno y nos has permitido en esta tarde, pues, poder estar aquí en tu casa y poder, pues, adorarte a través de los cánticos, Señor, y
nuestras ofrendas, diezmos, Señor, y sobre todo al ofrecerte nuestro corazón y al recibir con corazones alegres, Señor, tu palabra y el recordatorio de todas estas cosas extraordinarias que tú has hecho por nosotros, estás haciendo y vas a hacer. Padre, yo oro por la salvación de alguna persona que esté aquí, que aún no le ha entregado su vida a Jesucristo, que quizás lo haga en este momento conforme a tu voluntad, Padre. Que tú lo lleves a esa persona a los pies de Cristo y que esa persona lo pueda confesar como su Salvador. Oro por la iglesia, este tiempo difícil. Oro para que nos mantengas unidos. Oro para que nos mantengas fuertes, Señor. Oro para que cada día que pase nuestra fe en ti sea más genuina y que nuestro amor por los demás no sea un amor fingido, sea un amor verdadero, un amor agape, el amor que solamente tú puedes provocar en nuestros corazones. Gracias nuevamente por este día tan lindo. Gracias, Cristo Jesús. Ven pronto. Si quieres venir hoy sería extraordinario. En tu precioso nombre y para tu gloria oramos. La iglesia de Jesús dice: un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios.